El siglo de las luces. Autor Alejo Carpentier. Capítulo 34. Capítulo número 34. Hallábase frente a las bocas del dragón en la noche inmensamente estrellada, allí donde el gran almirante de Fernando e Isabel viera el agua dulce trabada en pelea con el agua salada desde los días de la creación del mundo. La dulce empujaba a la otra porque no entrase, y la salada porque la otra no saliese. Pero hoy, como ayer, los grandes troncos venidos de tierras adentro, arrancados por las crecientes de agosto, golpeados por las peñas, tomaban los rumbos del mar, escapando al agua dulce para dispersarse sobre la inmensidad de la salada. Veíalos flotar Esteban hacia Trinidad, Tobago o las Granadinas, dibujados en negro sobre estremecidas fosforescencias, como las larguísimas barcas que no hacía tantos siglos hubiesen salido por estos mismos rumbos en busca de una tierra prometida. En aquella edad de piedra tan reciente y tan actual para muchos, no obstante, el Imperio del Norte era la obsesión de cuantos se reunían de noche en torno a las hogueras. Y, sin embargo, era bien poco lo que de él se sabía. Los pescadores tenían sus noticias de boca de otros pescadores, que las tenían de otros pescadores de más lejos y más arriba, que las tenían a su vez de otros más remotos. Pero los objetos habían viajado, traídos por trueques y navegaciones sin número. Estaban allí, enigmáticos y solemnes, con todo el misterio de su factura. Eran piedras pequeñas. ¿Y qué importaba el tamaño? Que hablaban por sus formas. Piedras que miraban, que desafiaban, que reían o se crispaban en extrañas muecas, venidas de la tierra donde había explanadas inmensas, baños de vírgenes, edificaciones nunca vistas. Poco a poco, de tanto hablar del Imperio del Norte, los hombres fueron adquiriendo sobre él derecho de propiedad. Tantas cosas habían creado las palabras, llevadas de generación a generación, que esas cosas habían pasado a ser una suerte de patrimonio colectivo. Aquel mundo distante era una tierra en espera, donde por fuerza habría de instalarse un día el pueblo predilecto, cuando los signos celestiales señalaran la hora de marchar. En espera de ello, la masa humana engrosaba cada día, aumentando el hormigueo de las gentes en la boca del río sin término, del río Madre, situado a centenares de jornadas más al sur de las bocas del dragón. Unas tribus habían bajado de sus serranías, abandonando las aldeas donde se viviera desde tiempos inmemoriales. Otras habían desertado la ribera derecha, en tanto que las de selvas adentro iban apareciendo bajo las dunas nuevas, saliendo de las espesuras por grupos extenuados, con el deslumbramiento de quienes durante largos meses hubieran andado en penumbras verdes, siguiendo los caños, sorteando las tuberas. La espera, sin embargo, se prolongaba. Tan vasta iba a ser la empresa, tan largo el camino por recorrer, que no acababan los caudillos de decidirse. Crecían los hijos y los nietos, y aún estaban todos allí, pululantes, inactivos, hablando de lo mismo, contemplando los objetos cuyo prestigio se acrecía con la espera. Y una noche, según se recordaría siempre, una forma llameante cruzó el cielo, con un enorme silbido, señalando el rumbo que los hombres se habían fijado desde mucho antes para alcanzar el Imperio del Norte. Entonces la horda se puso en marcha, dividida en centenares de escuadrones combatientes, penetrando en las tierras ajenas. Todos los varones de otros pueblos eran exterminados implacablemente, conservándose sus mujeres
para la proliferación de la raza conquistadora. Así se crearon los idiomas. El de las hembras, lenguaje de cocina y de partos, y el de los hombres, lenguaje de guerreros, cuyo conocimiento se tenía por un privilegio soberano. Más de un siglo duró la marcha a través de selvas, llanuras, desfiladeros, hasta que los invasores se encontraron frente al mar. Se tenía noticias de que las gentes de otros pueblos, sabedoras del terrible avance de las del sur, habían pasado a unas islas que existían lejos, aunque no tan lejos, detrás del horizonte. Nuevos objetos, semejantes a los conocidos, indicaban que el rumbo de las islas era acaso el más señalado para alcanzar el Imperio del Norte. Y como el tiempo no contaba, sino la idea fija de llegar algún día a la tierra en espera, los hombres se detuvieron para aprender las artes de la navegación. Las canoas rotas, dejadas en las playas, sirvieron de modelos a las primeras que, con troncos ahuecados, fabricaron los invasores. Pero, como habría que afrontar largas distancias, comenzaron a hacerlas cada vez más grandes y espicadas, de mayor eslora, con altas y afiladas proas, donde cabían hasta 60 hombres. Y un día, los tataranietos de quienes habían iniciado la migración terrestre iniciaron la migración marítima, partiendo por grupos de barcas a la descubierta de las islas. Tarea fácil les fue cruzar los estrechos, burlar las corrientes, saltando de tierra en tierra y matando a sus habitantes, mansos agricultores y pescadores que ignoraban las artes de la guerra. De isla en isla iban avanzando los marineros, cada vez más expertos y más audaces, habituados a guiarse ya por la posición de los astros. A medida que proseguían su ruta, crecían ante sus ojos las torres, las explanadas, los edificios del Imperio del Norte. Se le sentía próximo, con aquellas islas que crecían, tornándose cada vez más montañosas y ricas. Dentro de 3 islas, de 2 islas, acaso de una, y contábase por islas, se llegaría por fin a la tierra en espera. Ya estaban las vanguardias en la mayor de todas, acaso última etapa. No se destinaban ya las maravillas próximas a los nietos de los invasores. Eran estos ojos que tengo los que las contemplarían, y de solo pensarlo se apretaba el ritmo de las salomas, y los remos por filas se hundían en el mar, impulsados por manos impacientes. Pero he aquí que en el horizonte empiezan a dibujarse unas formas raras, desconocidas, con alvéolos en los costados y aquellos árboles crecidos en lo alto, sosteniendo paños que se hinchaban o tremolaban, ostentando signos ignorados. Los invasores se topaban con otros invasores, insospechables, venidos de no se sabía dónde, que llegaban a punto para aniquilar un sueño de siglos. La gran migración ya no tendría objeto. El Imperio del Norte pasaría a manos de los inesperados. En su despecho, su ira visceral, los caribes se lanzaban al asalto de esas enormes naves, asombrando con su audacia a quienes las defendían. Se trepaban a las bordas, atacando con una encarnizada desesperación, inexplicable para los recién llegados. 2 tiempos históricos inconciliables se afrontaban en esa lucha sin tregua posible que oponía el hombre de los tótems al hombre de la teología. Porque súbitamente el archipiélago en litigio se había vuelto un archipiélago teológico. Las islas mudaban de identidad, integrándose en el auto sacramental del gran teatro del mundo. La primera isla conocida por el invasor venido de un continente inconcebible para el ente de acá había recibido el nombre de Cristo, al quedar plantada una primera cruz hecha de ramas en su orilla. Con la segunda habíase remontado a la madre al llamarlo Santa María de la Concepción. Las Antillas se transformaban en un inmenso vitral, traspasado de luces, donde los donadores estaban ya presentes en el contorno de la Fernandina y de la Isabela.
en tanto que el apóstol Tomás, Juan Bautista, Santa Lucía, San Martín, Nuestra Señora de la Guadalupe y las supremas figuraciones de la Trinidad se iban colocando en sus respectivos lugares, mientras nacían las villas de Navidad, de Santiago y Santo Domingo, sobre el cerúleo fondo blanquecido por el laberinto de las 11.000 vírgenes, incontables como las estrellas del Campas Stellae. Dando un salto de milenios, pasaba en este mar Mediterráneo a hacerse heredero del otro Mediterráneo, recibiendo con el trigo y el latín, el vino y la vulgata, la imposición de los siglos cristianos. No llegarían jamás los caribes al imperio de los mayas, quedando en raza frustrada y herida de muerte en lo mejor de su empeño secular y de su gran migración fracasada, que acaso se iniciara en la orilla izquierda del río de las Amazonas, cuando las cronologías de los otros señalaban un siglo XIII, un siglo XIII que no lo era para nadie más. Solo quedaban en las playas y orillas la realidad de los petroglifos caribes, jalones de una epopeya nunca escrita, con sus seres dibujados, encajados en la piedra bajo una orgullosa emblemática solar. Hallábase Esteban en las bocas del dragón, en el alba aún estrellada, allí donde el gran almirante viera el agua dulce trabada en lucha con el agua salada, desde los días de la creación del mundo. La dulce empujaba a la otra porque no entrare, y la salada porque la otra no saliese. Pero aquel agua dulce tan caudalosa no podía provenir sino de la tierra infinita, o lo que era mucho más verosímil para quienes aún creyeran en la existencia de los monstruos catalogados por Isidoro de Sevilla, del paraíso terrenal. Muy paseado estaba aquel paraíso terrenal por los cartógrafos del Asia al África, con su fuente nutricia de los máximos ríos, tan paseado que al probar el agua en que bogaba su nave, el almirante, hallándola cada vez más dulce y más sabrosa, columbró que el río que a este mar la arrojaba había de nacer al pie del árbol de la vida. Este fulgurante pensamiento le hace dudar de los textos clásicos. Yo no hallo, ni jamás he hallado, escritura de latinos ni de griegos que certificadamente diga el sitio en este mundo del paraíso terrenal, ni lo he visto en ningún mapamundi. Y ya que el venerable Beda y San Ambrosio y Duns Scoto situaban el paraíso en el oriente, y a ese oriente creían haber llegado los hombres de Europa, navegando con el sol y no contra el sol, se afirmaba la deslumbradora evidencia de que la isla española llamada de San Domingo era Tarsis, era Caetia, era Ofir, y era Ofar, y era Zipango. Todas las islas o tierras mentadas por los antiguos que mal se hubiesen ubicado hasta ahora en un universo cerrado por España, como lo había sido la península entera por obra de sus reconquistadores. Venidos eran los tardos años anunciados por Séneca, en los cuales el mar océano aflojaría los atamientos de las cosas y se abriría una grande tierra, y un nuevo marinero como aquel que fuera guía de Jason descubriría un nuevo mundo, y entonces no sería ya la isla de Thule la postrera de las tierras. De súbito el descubrimiento cobraba una gigantesca dimensión teológica. Este viaje al Golfo de las Perlas de la Tierra de Gracia estaba escrito con relumbrante subrayado en el libro de las profecías de Isaías. Confirmábase el anuncio del abad Joaquín Calabres, afirmando que de España saldría quien hubiese de reedificar la casa del monte Sión. El mundo tenía forma de pecho de mujer, con un pezón en cuya punta crecía el árbol de la vida. Y sabíase ahora que de su inagotable manantial, suficiente para saciar la sed de todos los seres vivos, no solo brotaban ya el Ganges, el Tigris y el Éufrates, sino también el Orinoco, ruta de los grandes troncos que descendían hacia el mar, en cuyas cabeceras se hubiese ubicado por fin, después de tan larga espera, ahora alcanzable, abordable, cognoscible en todo su esplendor, el paraíso terrenal. Y en estas bocas del dragón, de aguas transparentadas por el sol naciente, podía el almirante clamar su exultación
entendido el secular combate de las aguas dulces y las aguas saladas. Así pues, el rey y la reina, los príncipes y sus reinos, tributen gracias y a nuestro Salvador Jesucristo que nos concedió tal victoria. Celébrense procesiones, háganse fiestas solemnes, llénense los templos de ramas y de flores, gócese Cristo en la tierra como se regocija en el cielo, al ver la próxima salvación de tantos pueblos entregados hasta ahora a la perdición. El abundante oro de estas tierras acabaría con la abyecta servidumbre en que el escaso oro de Europa tenía sometido al hombre. Cumplidas eran las profecías de los profetas, confirmadas estaban las adivinaciones de los antiguos y también las inspiraciones de los teólogos. El perenne combate de las aguas en tal lugar del mundo anunciaba que se había llegado por fin, después de una agónica espera de siglos, a la tierra de promisión. Hallábase Esteban en las bocas del dragón, devoradoras de tantas expediciones que abandonaron las aguas saladas por las dulces, en busca de aquella tierra de promisión nuevamente movediza y evanescente, tan movediza y evanescente que acabó por esconderse para siempre tras el frío espejo de los lagos de la Patagonia, y pensaba, acodado en la borda del Amazon, frente a la costa quebrada y boscosa que en nada había cambiado desde que la contemplara el gran almirante de Isabel y Fernando, en la persistencia del mito de la tierra de promisión. Según el color de los siglos, cambiaba el mito de carácter, respondiendo a siempre renovadas apetencias, pero era siempre el mismo. Debía haber, era necesario que hubiese en el tiempo presente, cualquier tiempo presente, un mundo mejor. Los caribes habían imaginado ese mundo mejor a su manera, como lo había imaginado a su vez en estas bullentes bocas del dragón, alumbrado, iluminado por el sabor del agua venida de lo remoto, el gran almirante de Isabel y Fernando. Habían soñado los portugueses con el reino admirable del Preste Juan, como soñarían con el valle de Jauja un día los niños de la llanura castellana, después de cenarse un mendrugo de pan con aceite y ajo. Mundo mejor habían hallado los enciclopedistas en la sociedad de los antiguos incas, como mundo mejor hubiesen parecido los Estados Unidos, cuando de ellos recibiera Europa unos embajadores sin peluca, calzados con zapatos de hebilla, llanos y claros en el hablar, que impartían bendiciones en nombre de la libertad. Y a un mundo mejor había marchado Esteban, no hacía tanto tiempo, encandilado por la gran columna de fuego que parecía alzarse en el oriente, y regresaba ahora de lo inalcanzado con un cansancio enorme, que vanamente buscaba alivio en la remembranza de alguna peripecia amable. A medida que transcurrían los días de la navegación, pintábasele lo vivido como una larga pesadilla de incendios, persecuciones y castigos, anunciada por el cazote de los camellos vomitando lebreles, por los muchos augures del fin de los tiempos que tanto habían proliferado en este siglo tan prolongado que totalizaba la acción de varios siglos, los colores, los sonidos, las palabras que aún lo perseguían. Le producían un malestar profundo, semejante al que originan en algún lugar del pecho, allí donde las angustias se hacen palpables en latidos y asimetrías de ritmos viscerables. Los resabios postreros de una enfermedad que pudo ser mortal. Lo quedado atrás, evocado en necrores y tumultos, tambores y agonías, gritos y tajos, se asociaba en su mente con ideas de terremoto, de convulsión colectiva, de furor ritual. «Vengo de vivir entre los bárbaros», dijo Esteban a Sofía, cuando para él se abrió, con solemne chirrido de bisagras, la espesa puerta de la casa familiar, siempre parada en su esquina con el singular adorno de sus altas rejas pintadas de blanco. Aquí termina el capítulo
34, es decir, aquí termina el capítulo número 34 del libro de Don Alejo Carpentier, que se titula El ciclo de las luces. Son las 3 de la tarde con 40 minutos. Faltan solo 20 minutos para que sean las 4 de la tarde. Y hoy es un bello viernes 17 de septiembre del 2021. Que Dios los bendiga a todos.